Buenas noches, apreciables matraqueros. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Como saben, hoy nos toca un poco de literatura desde la Ciudad de México para todos ustedes y todas aquellas personas que nos quieran ver y escuchar alrededor del mundo. Entonces, como cada sábado a las 9 de la noche, traemos esta cápsula literaria que con mucho cariño y mucho gusto hacemos para todos ustedes. Hoy, como ya les habíamos adelantado, traemos The Trainspotting, la primera novela del escritor escocés Irving Welsh, el pequeño relato de Mala Sangre. Antes que otra cosa suceda, los invitamos a que se suscriban al canal de Tolaxotl en YouTube y por Facebook que nos sigan en el Matraquero y en la página de Salman el Magnífico. Entonces, iniciamos de esta forma. Mala Sangre. Conocí a Alan Venters a través del grupo de autoayuda VIH y Positivos, aunque él no perteneció al grupo mucho tiempo. Venters no se cuidaba demasiado bien y pronto desarrolló una de las muchas infecciones oportunistas a las que somos proclives. Siempre encontré divertido el término infección oportunista. En nuestra cultura parece evocar alguna cualidad admirable. Pienso en el oportunismo del empresario que localiza un hueco en el mercado o la del delantero en el área de penalti. Unas mierdas muy tramposas, esas infecciones oportunistas. Los miembros del grupo estábamos más o menos en las mismas condiciones médicas. Todos teníamos anticuerpos del SIDA, pero la mayoría no presentábamos síntomas. La paranoia nunca andaba muy lejos de la superficie durante nuestras reuniones. Todo el mundo parecía estar investigando furtivamente las glándulas linfáticas de los demás para detectar señales de hinchazón. Era desconcertante sentir cómo se desplazaban los ojos de la gente a un lado de tu cara durante una conversación. Este tipo de comportamiento incrementaba el sentido de irrealidad que pendía sobre mí en aquel momento. Realmente no podía concebir lo que me había pasado. Al principio, los resultados de la prueba me parecían sencillamente increíbles, tan incongruentes con lo sano que yo me sentía y aparentaba estar. Una parte de mí seguía convencida de que tenía que haber algún error, a pesar de haberme hecho la prueba 3 veces. Mi autoengaño debería haberse hecho añicos cuando Donna se negó a verme, pero siempre siguió aferrándose a mí en el fondo con macabra resolución. Siempre parece que creemos lo que queremos creer. Dejé de ir a las reuniones del grupo después de que metieran a Alan Venters en la unidad de terminales. Me deprimía sin más y de todos modos quería pasar el tiempo visitándole. Tom, mi encargado y uno de los consejeros del grupo, aceptó a regañadientes mi decisión. Mira, Dave, pienso que el que vayas a ver a Alan al hospital es estupendo para él. Sin embargo, estoy más preocupado por ti en este momento. Estás muy bien de salud. El propósito del grupo es animarnos a vivir al máximo. No dejemos de vivir solo porque seamos seropositivos. Pobre Tom. Su primer traspié del día. ¿Ha sido ese el nos majestático, Tom? Cuando seas seropositivo, no dejes de contármelo todo. Las sanas y rosadas mejillas de Tom se ruborizaron. No podía remediarlo. Años de práctica en habilidades interpersonales intensivas le habían enseñado a ocultar las pistas visuales y verbales producto de los nervios. Nada de contacto visual vacilante o voz temblorosa frente a una situación embarazosa. El viejo Tom, ¿no? Por desgracia, Tom no puede hacer nada en lo referente al tizne rojizo que le sube por los laterales de la cara en tales ocasiones. Lo siento, se disculpó Tom de forma escueta.
Tenía derecho a cometer errores. Siempre decía que la gente tiene ese derecho. Intentas contárselo a mi sistema inmunológico averiado. Simplemente me preocupa que escojas pasar tu tiempo con Alan. Ver cómo se descompone no es bueno para ti. Y además, Alan no era precisamente el miembro más positivo del grupo. Desde luego, era el más seropositivo. Tom decidió ignorar mi observación. Tenía derecho a no responder al comportamiento negativo de otros. Todos teníamos ese derecho, nos había dicho. Tom me gustaba. El suyo era un camino solitario tratando siempre de ser positivo. Yo pensaba que mi empleo, que suponía ver cómo el cruel bisturí de Hawson abría cuerpos inertes, era deprimente y alienante. Es un auténtico picnic, sin embargo, comparado con ver cómo descuajaringuan las almas. Eso es lo que Tom tenía que aguantar en las reuniones del grupo. La mayoría de los miembros de VIH y positivos eran drogotas intravenosos. Pillaron el virus en los chutódromos que habían florecido en la ciudad a mediados de los 80, después de que cerraran los suministros quirúrgicos de Bread Street. Eso detuvo el flujo de agujas y jeringuillas nuevas. Después de eso, el rollo fueron las grandes agujas comunitarias y todos a compartirlas por igual. Tengo un colega llamado Tommy que empezó a meterse caballo yendo por allí con unos tíos de Leyte. Conozco a uno de ellos, un tío llamado Mark Renton, con el que trabajé hace muchísimo en mis días de aprendiz. Tiene ironía que Mark haya estado chutándose caballo durante años y aún, por lo que yo sé, no está infectado por el virus, en tanto que yo jamás he tocado ese tema en mi vida. Había, sin embargo, suficientes picotas presentes en el grupo como para hacerle caer a uno en que podría ser la excepción y no la regla. Las reuniones del grupo eran un asunto tenso por lo general. Los junkies no podían ver a los dos homosexuales del grupo. Creían que el virus había llegado a la comunidad de drogotas de la ciudad a través de un casero maricón que se follaba a sus inquilinos junkies cuando tenía el monazo a cambio de perdonarles parte del alquiler. Yo y dos mujeres, una de ellas la compañera no picota de un adicto al jaco, no podíamos ver a nadie, puesto que no éramos ni homosexuales ni junkies. Al principio yo, como todos los demás, creía que había sido inocentemente contagiado. Era con mucho demasiado fácil echar la culpa a los picotas o los maricones en aquel entonces. Sin embargo, había visto los pósters y leído los folletos. Recuerdo que en la época punk, los Sex Pistols decían nadie es inocente. Muy cierto. Lo que hay que añadir, sin embargo, es que algunos son más culpables que otros, lo que me lleva de vuelta a Venters. Le di una oportunidad de mostrarse arrepentido. Era un poco más de lo que el hijo de puta se merecía. En una sesión del grupo, conté la primera de varias mentiras, la pista de las cuales me llevaría a hacer mella en el alma de Alan Venters. Le conté al grupo que había tenido relaciones sexuales con penetración sin tomar precauciones, sabiendo muy bien que era seropositivo y que ahora lamentaba haberlo hecho. En la habitación se hizo un silencio de muerte. La gente se revolvía nerviosa en sus asientos. Entonces una mujer llamada Linda empezó a llorar, sacudiendo la cabeza. Tom le preguntó si quería abandonar la reunión. Ella dijo que no, que esperaría a ver qué tenía que decir la gente, dirigiendo su respuesta venenosamente en mi dirección. Yo me hallaba ajeno a su ira en gran medida. Sin embargo, nunca le quité los ojos de encima a Venters.
Tenía esa característica expresión de perpetuo aburrimiento en la cara. Estaba seguro de haber vislumbrado brevemente la aparición de una ligera sonrisa en sus labios. Es muy valiente por tu parte haber dicho eso, Dave. Estoy seguro de que te ha hecho falta mucho coraje, dijo Tom solemnemente. No creas, Julandrón, es una jodida mentira. Me encogí de hombros. Estoy seguro de que te has quitado de encima una sensación de culpa tremenda, continuó Tom, levantando las cejas, invitándome a entrar en danza. Esta vez acepté la oportunidad. Sí, Tom, solo por el hecho de poder compartirlo con todos vosotros. Es terrible. No espero que la gente lo disculpe. La otra mujer del grupo, Marjorie, me dirigió un insulto despreciativo que no acepté del todo mientras Linda seguía llorando. No hubo reacción alguna procedente del capullo de la silla de enfrente. Su egoísmo y su falta de moral me ponían enfermo. Quería despedazarle con mis propias manos allí mismo. Luché para controlarme, saboreando la riqueza de mi plan para destruirle. La enfermedad que podría llevar su cuerpo, esa sería su victoria. La enfermedad se podía llevar su cuerpo, perdón. Esa sería su victoria, cualquiera que fuese su maligna fuerza. La mía sería mayor, más aplastante. Quería su espíritu. Planeaba grabar heridas mortales en su alma supuestamente eterna. Amén. Tom miró a su alrededor. ¿Hay alguien que simpatice con Dave? ¿Cómo os sentís ante esto? Después de una ronda de silencio durante la cual mis ojos permanecieron fijos sobre la figura impasible de Venters, el pequeño Gussie, un yonki del grupo, empezó a croar nerviosamente. A continuación soltó de golpe y porrazo, desvariando terriblemente, lo que yo esperaba de Venters. Me alegro de que Dave haya dicho eso. Yo hice lo mismo. Joder, hice lo mismo. Una chica inocente que nunca le hizo nada a nadie. Sencillamente odiaba al mundo. Quiero decir, pensé, ¿por qué cojones tiene que importarme? ¿Qué tengo yo en la vida? Con 23 años y no tengo nada. Ni siquiera un puto curro. ¿Por qué debe importarme? Cuando se lo conté a la chica, sencillamente flipó. Lloraba como un niño. Entonces nos miró y mostró por encima de las lágrimas la sonrisa más hermosa que jamás le he visto a nadie en mi vida. Pero no pasó nada. Se hizo la prueba 3 veces a lo largo de un periodo de 6 meses. Nada. No estaba contagiada. Marjorie, que sí resultó contagiada, bajo las mismas circunstancias, estaba que trinaba. Entonces sucedió. Aquel cabrón de Venters le hicieron chiribitas los ojos y me sonrió. Ahí estaba. Ese era el momento. La ira seguía allí, pero mezclada con una gran calma, una poderosa claridad. Le devolví la sonrisa, sintiéndome como un cocodrilo semisumergido que contemplaba cómo bebe un animal suave y lanudo en la orilla del río. Nah. Protestaba lastimeramente el pequeño Gussie ante Marjorie. No fue así. Esperar los resultados de su test fue peor que esperar los míos. No lo comprendéis. Yo no. Quiero decir que yo no. No es como... Tom vino a socorrer a la masa temblorosa e incapaz de articular en la que se había convertido. No olvidemos la tremenda ira, el resentimiento y la amargura que todos sentís cuando supiste que tenías anticuerpos. Esa era la señal para que una de nuestras consuetudinarias y duraderas discusiones se pusiera a todo gas. Tom lo consideraba una confrontación con nuestra ira a través del enfrentamiento con la realidad. Se suponía que era un proceso terapéutico y desde luego parecía serlo para muchos de aquel grupo, pero yo lo encontraba agotador y deprimente. Quizá esto se debiese a que en aquel entonces mi agenda personal era diferente.
A lo largo de este debate sobre la responsabilidad personal, Wenders, como siempre hacía en tales ocasiones, aportó su acostumbrada contribución provechosa e iluminadora. «Mierda», exclamaba, siempre que alguien expresaba una opinión con pasión. Tom le preguntaba indefectiblemente por qué se sentía así. «Simplemente es así», respondía Wenders, encogiéndose de hombros. Tom le preguntaba si podía explicar el porqué. «No es más que el punto de vista de una persona contra el de otra». Tom respondía preguntándole a Alan cuál era el suyo. Alan decía, «No me importa», o «Me importa un carajo». No recuerdo sus palabras exactas. Entonces Tom le preguntaba por qué estaba allí. Wenders decía, «Entonces me iré». Se marchaba y el ambiente mejoraba instantáneamente. Era como si alguien que hubiese soltado un pedo vil y odioso lo hubiese de algún modo absorbido de nuevo por el ojete. Sin embargo, volvió, como siempre hacía, con su expresión de burla y de maligna satisfacción. Era como si Wenders creyese que solo él era inmortal. Disfrutaba viendo a los demás tratando de ser positivos, para desinflarlos a continuación. Nunca lo bastante descaradamente como para que le expulsaran del grupo, pero sí lo bastante como para rebajar manifiestamente su moral. La enfermedad que corroía su cuerpo era un encanto comparada con aquella más oscura que dominaba su mente enferma. Era irónico que Wenders me viera como un espíritu afín, sin ser consciente de que el único propósito de mi asistencia a las reuniones era escrutarle. En el grupo yo nunca hablaba y perfeccioné una expresión cínica que exhibía siempre que lo hacía algún otro. Semejante comportamiento suministró la base sobre la cual fui capaz de hacerme colega de Alan Wenders. Fue fácil hacerse amigo de ese tío. Nadie más quería conocerle. Simplemente me convertí en su amigo por defecto. Empezamos a beber juntos, él de manera temeraria, yo cuidadosamente. Empecé a saberlo todo de su vida, acumulando conocimientos regularmente, a conciencia y sistemáticamente. Me había licenciado en química por la Universidad de Strathclyde, pero jamás me dediqué a mis estudios de aquella manera, con nada semejante al rigor o el entusiasmo con que emprendí el estudio de Wenders. Wenders había contraído el virus, como la mayoría de gente en Edimburgo, compartiendo agujas al consumir heroína. Por una ironía del destino, se había desenganchado del jaco antes de ser diagnosticado de seropositivo, pero ahora era un privoso irreversible. La indiscriminada forma de beber que tenía, llenándose de vez en cuando la boca con un bocadillo o un pastel de pub durante una sesión de priva maratoniana, significaba que su deshabilitado organismo era presa fácil para todo tipo de infecciones potencialmente asesinas. Durante el periodo en que hizo vida social conmigo, pronostiqué confiadamente que no duraría nada. Así resultó ser. Un montón de infecciones invadieron enseguida su cuerpo. Para él eso no supuso ninguna diferencia. Wenders siguió comportándose como siempre. Empezó a asistir a la unidad de terminales, primero como paciente externo, luego con su propia plaza de cama. Siempre llovía cuando yo emprendía el viaje a la unidad de terminales, una lluvia persistente, húmeda y helada, acompañada de vientos que cortaban a través de las capas de mi ropa como los rayos. El frío equivale a resfriados y los resfriados pueden equivaler a la muerte. Pero eso significaba poco para mí en aquel entonces. Ahora, por supuesto, me cuido. Entonces, sin embargo, tenía una misión prioritaria, había un trabajo que hacer. El edificio del hospital no carece de atractivo. Han recubierto los bloques grises con un bonito enladrillado amarillo. Sin embargo,
No es un camino de ladrillo amarillo lo que te lleva allí. Cada visita que le hacía a Alan Winters hacía que la última y mi venganza final estuviesen más cerca. Pronto llegué al punto en que ya no quedaba tiempo de intentar recabar sentidas disculpas. Hubo un momento en que pensé que quería el arrepentimiento de Winters más que mi venganza. Si lo hubiese obtenido, habría muerto con fe en la bondad fundamental del espíritu humano. Bien, hasta aquí el texto de Mala Sangre, que viene dentro de la novela Trainspotting de Irving Welsh, escritor escocés. Bien, tenemos una traducción, por supuesto, de origen español. Entonces, bueno, de ahí se dificulta un poco este texto. Y es un tanto confuso. Recordemos que es la primera novela y también, pues la traducción seguramente también se encontró en su primer momento o en esos entonces con ciertas dificultades para poder comprender al autor. Esto es normal, ya que era pues un autor nuevo. Algo que me gusta mucho de Irving Welsh es que con el paso de los años ha ido creciendo como escritor y pues sus últimas novelas, sus últimos escritos me han fascinado mucho. Es de los pocos autores de los cuales yo sigo, digamos, bastante. O sea, me refiero a que he leído varias novelas de él y varios libros, también algunos de relatos del propio autor, cosa que a mí casi no lo hago con muchos autores o con distintos autores. Pero en el caso de él sí, porque me fascina cómo llevó la vida de las calles, la denuncia de las calles a la literatura. Aparte de que es un autor muy comprometido con la parte social. Es decir, como pudimos ver, hay una denuncia directa hacia las autoridades escocesas y de lo que comprende el Reino Unido, en especial contra Inglaterra, por haber propiciado con sus reglas y con sus medidas supuestamente sanitarias el hecho de que muchos chicos en los años 80 y en los 90 se infectaran de SIDA y que también se hicieran cada vez más consumidores de drogas duras, principalmente de heroína y todo lo que conllevaba ese tipo de sustancias. Bien, entonces, pues por hoy es todo. Hoy la cápsula es un tanto corta. Creo que al escritor ustedes lo pueden rastrear muy fácilmente. Pueden encontrar ese texto en internet completo, porque no lo terminé, por supuesto, porque no me alcanza el tiempo. Regularmente me tardo como 1 hora en leer ese cuento completo en voz alta. Entonces es un texto que siempre he leído o que desde hace muchos años he leído en voz alta. Me fascina. Aparte es un personaje secundario, casi prácticamente sin importancia dentro de la novela, pero me parece incluso el propio relato, ese propio texto que está ahí, que es el texto más logrado de Irving Welsh de toda su carrera, a mi parecer. Independientemente de todo lo que ya mencioné, de que es un poco difícil de seguir esta traducción. Entonces, bueno, lo retomé hace prácticamente esta semana para presentárselos a todos ustedes, este pequeño fragmento de Mala Sangre que viene dentro de Trainspotting, pero quizá por ahí también un poco la dificultad para volverlo a leer para todos ustedes en esta ocasión. Entonces, espero les haya gustado. Pueden seguir a Irving Welsh, ya saben, pueden buscarlo, pueden rastrear todas sus novelas. Recuerden que Trainspotting forma parte de una trilogía de
de novelas, que es Trainspotting. Después sigue Porno. Y después viene la precuela de Trainspotting, que es Skag Boys o Los Chicos del Jaco, que narra precisamente todo lo que toda la historia de los personajes antes de ser antes de presentarse en Trainspotting, ¿no? Entonces, bueno, pues es una trilogía y les recomiendo mucho Skag Boys, precisamente porque también ahí se ve el compromiso del autor con la comunidad, con todo tipo de comunidad. Bueno, precisamente los que fueron infectados, que se volvieron, bueno, drogadictos en cuestión de la heroína principalmente, y los que se infectaron de SIDA por aquellos entonces, como muy bien relata en lo que se llama los chutódromos, o lo que aquí conoceríamos en México como los picaderos de Tepito. Es decir, un lugar donde varios chicos se reúnen a consumir drogas, y en esos lugares suelen compartir precisamente jeringas, y pues, como sabemos, son intravenosas, ¿no? Ese tipo de sustancias que se inyectan o que consumen. Entonces, bueno, es importante tener esto en cuenta, también la parte del SIDA, para hacer conciencia social. Novelas como esta, novelas rudas, como este tipo de propuestas, que han tenido gran éxito alrededor del mundo, nos llaman mucho la atención para hacer conciencia acerca de esto. Recordemos que Trainspotting también fue la novela, o ha sido la novela más robada de las librerías en todo el Reino Unido. Sí, es decir, lo que nos cuenta Roberto Bolaño en Los Detectives Salvajes, cuando ellos robaban libros de las librerías, que era es una práctica para muchas personas, pues esta novela es, dentro del Reino Unido, la más robada durante todos los tiempos. Entonces, más allá de ser algo negativo, demuestra como una cuestión cultural muy importante, porque es robar conocimiento de alguna forma. Claro, para las librerías y los empresarios es una pérdida, pero culturalmente también representa la apropiación del conocimiento, ¿no? Bueno, así lo veo yo. Igual me equivoco. Si estoy muy mal, pues me pueden comentar, ya saben, dentro de los videos, qué les parece, si estoy mal o no. Pero sí, a mí me parece que es un buen punto a rescatar y a reflexionar. Bien, pues bueno, se acabó el tiempo el día de hoy. Hoy trajimos Mala Sangre de Trainspotting, del escritor escocés Irving Welsh. Yo soy Salman el Magnífico. Y como saben, eso es simple y sencillamente porque para mí todos ustedes son una chingonería.